el dios de los perros. Suscríbete y deja tu like. Saludos amigos, bienvenidos a su canal, El Dios de los Perros. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista con un criador de mastín napolitano que yo considero funcionales. Si bien es cierto de que el mastín napolitano de hoy en día ya no es lo que solía ser décadas atrás, y seguramente ya no volveremos a ver ese tipo de ejemplares, aún existen pocas personas que buscan rescatar la funcionalidad de la raza, y me parecieron muy interesantes los ejemplares del señor Pedro Villar de Macizo di Napoli. Así que bueno amigos, les dejo la entrevista. Espero que quien busque adquirir un mastín napolitano también les sirva. Bueno, primeramente nos podría hablar acerca de usted, de su trayectoria, de cómo inician los perros y también el estándar. ¿Cuáles son los problemas que ahorita están teniendo los mastines napolitanos? Buen día, bueno, son varias preguntas en una. Primero mis comienzos. Bueno, yo en el 2010 conozco la raza por mi suegra. Mi suegra tenía unos ejemplares en un campo. Tenía varias razas, pero una de ellas era el mastín napolitano, era una cosa que yo no conocía, nunca había visto, y le pregunté a ella qué era. Alguna vez me tocó ver algún cachorro, ahí también hermoso, una cosa gris plomo, de ojos claros, bueno, impactante al principio, ¿verdad? Pero no había tenido. Yo estaba estudiando en otro lugar, en otra ciudad, y un día ella iba a esa ciudad a vender los cachorros. Y bueno, ahí fue con toda una camada, donde uno de los perros era totalmente negro con respecto a los otros que eran negros atigrados y eran grises atigrados. Y ahí, bueno, ella me regaló uno, dijo que yo eligiera el que yo quisiera, y yo elegí el más negro y el más chiquito de todos. Y a la semana siguiente vuelve con la camada y había una perra gris que en unas semanas se había desarrollado de una forma diferente a los demás, con más arrugas, más molosa, más huesuda, y se la compré y ahí empecé con mi primer casal. En realidad yo en ese momento no sabía absolutamente nada de perros en general, no sabía nada y mucho menos de mastines, ¿tá? Bueno, y ahí de a poco empecé a informarme, ¿verdad? Cada vez que lo llevaba al veterinario, hablaba con el veterinario, empecé a ver otros perros, empecé a conocer otra gente que tenía mastines napolitanos, ¿tá? Y ahí de a poco empecé a ver ciertas diferencias entre lo que yo tenía y lo que veía de otros lugares. Por lo cual empecé a estudiar aún más la raza, a leer el estándar, a discutir con personas, a meterme en redes, a meterme en foros, a meterme en discusiones, a leer, más lo que tenía adelante, y ahí iba comparando, y me acuerdo de ver perros mucho más molosos, mucho más huesudos, mucho más arrugados, mucho más todo, y era muy evidente la diferencia. Y empecé a entender algunas cosas y como que en un momento me di cuenta que lo que yo tenía en realidad, primero que no tenían papeles, no tenían pedigree, cosa que yo creo que es importante. Después, bueno, será otro tema si los pedigree son verdaderos, son falsos, eso es otro tema ese. Una vez que me había encantado por todo ese hueso, esa cabeza, esos pliegues, esa arruga, empecé a ver que todo eso conllevaba, empecé a leer y empecé a escuchar a otras personas también, porque uno escucha varias campanas de varios lugares. Empecé a ver que todas esas cosas, que capaz que en algún momento a mí me encantaban, conllevaban ciertos riesgos, ¿tá? Ciertas problemáticas. Y bueno, y de a poco fui formando una idea, donde es la idea que tengo hoy, de la base de la salud, la funcionalidad importantísima, y
y el estándar, ¿verdad? Con respecto a mi trayectoria, yo en realidad tengo una trayectoria como simple aficionado que ha ido progresando, que con su pasión ha ido estudiando y leyendo y participado de congresos, de cursos, algunos virtuales, ¿verdad? La mayoría virtuales, y he ido formando una idea y esa idea la he tratado de ir aplicando poco a poco. El tema es que perdí muchos años de aprendizaje y de experiencias, buenas y malas, en los primeros cruces, en las primeras camadas, donde hoy en día hay todo un grupo de personas, una cantidad de personas que ese tipo de mastín napolitano, si es que se le puede llamar tipo de mastín napolitano, un perro de dudosa procedencia, un perro gris, un perro que tendría algunos rasgos de mastín napolitano, pero o son muy defectuosos, ¿tá? O en cuanto a morfología son muy defectuosos, o son mestizos, ¿tá? Una de las dos cosas es. Entonces, como te decía, esa línea, que en realidad no es una línea, ¿verdad? Porque el concepto de línea es otro, pero ese tipo característico de mastín napolitano un poco más liviano, un poco más alto que los mastines napolitanos que podemos ver ahora muchas veces, más espigado, con el temperamento mucho más fuerte. Yo dejé esa línea, se la di a los ejemplares, algunos se los regalé, otros se los vendí a Marne Prieto, que es una especie de socio mío, un amigo es primero que nada, y socio que nos conocimos por el tema de los perros. Y empecé a tomarme el tiempo de investigar cada uno de los ejemplares que iba viendo en las redes y las posibilidades que yo tenía de empezar a adquirir algunos tipos de ejemplares según sus características, estudiando el pedigree, preguntándole a los dueños hasta cuándo habían vivido o si estaba vivo, cuánta edad tenía, los padres, averiguar, los abuelos, los bisabuelos, llamando a personas que están en México, llamando a otras personas de Argentina, hablando con gente de Brasil, ¿tá? Y ahí empecé a adquirir algunos ejemplares, algunos de Uruguay también, porque el tema que a veces hay muy buenos ejemplares acá en Uruguay, de criadores que simplemente cruzan dos perros o personas que cruzan dos perros y en realidad no saben el potencial que tienen, y yo los he adquirido porque para mí han tenido potencial. Y bueno, de ahí he empezado el camino desde el triángulo salud, funcionalidad, estándar. Bueno, con respecto al estándar, el estándar es lo que dice cómo tiene que ser el perro, ¿verdad? Cómo tiene que ser la raza. Eso es innegable y cada perro tiene su estándar, cada raza de perro tiene su estándar, ¿tá? Donde te demuestra la morfología del perro, ¿tá? El del mastín napolitano es muy completo, ¿tá? Tiene mucho detalle con respecto a otras razas. Te habla desde el hocico cúbico, la cabeza cúbica, el cráneo plano, la espalda que debe ser plana, cómo deben ser las patas, los ángulos traseros. Incluso hay un estándar que es el teórico, todo escrito, y ese estándar, yo no me quiero equivocar, pero Molosos de Arena o Molosos de Asiria, uno de los dos, me estoy confundiendo capaz, pero uno de los dos, creo que de España, hicieron el gráfico de ese estándar. Incluso en algún curso que realicé o alguna charla que participé de forma virtual, también un artista dedicado a representaciones gráficas de textos, también hicieron una representación gráfica que te ayuda a comprender un poco más, ¿tá? El estándar del mastín napolitano también te dice las relaciones que deben de haber, ¿tá? Entre unas medidas y otras, para uno poder comprobar en realidad a veces cierta armonía de un ejemplar. Un ejemplar, por ejemplo, que tiene una molosidad excesiva respecto a su altura, carece de armonía, porque la armonía te la da el estándar. ¿Se entiende? Si vos tenés un perro que es demasiado bajo y es demasiado ancho, puede ser que haya gente que lo desee y está perfecto, pero en realidad carece de armonía. Lo mismo al revés, si el perro es demasiado alto pero es demasiado espigado, porque en realidad el término de la altura con respecto al término del ancho, de la molosidad del perro, del perímetro de tronco, es muy bajo, es poco, también carece de armonía. Entonces por eso que siempre yo cuando hablo con otras personas trato de hablar del equilibrio del perro, ni tanto de una cosa ni tan poco de la otra. Bueno, el estándar también te habla de
desde la altura de los ojos, te habla, bueno, en todos los estándares de todas las razas te dice los colores del manto, la relación del color de ojo con la relación del color del manto. Hay muchos datos, ¿tá? Qué tipo de arruga debe tener, ¿tá? El tema del estándar, que muchas veces, si no tenés a alguien que te ayude, que te colabore, que sepa un poco más para entender ciertas palabras, ciertos conceptos, es difícil entenderlo a veces, ¿tá? Entonces es algo que lleva su tiempo, que hay que leerlo poco a poco, que hay que leerlo varias veces. Incluso yo recuerdo de personas a veces que hacen afirmaciones. Por ejemplo, una vez a mí me hicieron una afirmación de que el estándar decía que el pliegue de la cabeza por la parte superior del ojo debía de tapar medianamente el ojo, y lo cual yo estaba totalmente en discrepancia. Y bueno, me fui a buscar el estándar, porque en realidad la única prueba que tenía más allá de mi palabra era eso, y fui, recorté la parte de los ojos y en ningún momento dice eso. Entonces muchas veces uno lleva el gusto propio, el gusto personal, que hasta a mí capaz que me ha pasado, lo lleva como a una regla que está en el estándar, y en realidad el estándar no dice eso. Entonces yo creo que el estándar es importantísimo, por eso que está en el triángulo que te hablo de salud, funcionalidad y estándar. Y con respecto al estándar hay que hacer una aclaración. El estándar ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿tá? En diferentes etapas, según la evolución del mastín. El mastín era una raza que estaba completamente desaparecida en un momento, ¿tá? Entonces como que se empezó a reconstruir la raza. Y entonces en un momento de esa reconstrucción hay un tipo de mastín que hay mucha gente que le gusta, hay otra gente que les han llamado old type, ¿tá? El tipo viejo, el tipo antiguo, ¿tá? Y hay mucha gente que defiende ese tipo de mastín, pero lo que no se entiende muchas veces es que eso fue un periodo de la reconstrucción del mastín. Cuando el mastín llega a su construcción total, es que podemos encontrar el mastín actual. Pero el mastín actual, bien entendido, porque acá surge otro problema más dentro de todos los problemas que tiene el mastín, que ya te lo voy a comentar. Muchas veces se toman ciertos referentes, ¿tá? Para decir cómo es el mastín, ¿tá? Entonces muchas dicen, no, el mastín napolitano es un perro sonso, lento, tosco. Bueno, sí, puede ser que no sea más rápido que los otros mastines, que las otras razas, ¿verdad? Obviamente no es tan rápido o resistente en cuanto a velocidad y a resistencia pura como un dogo, por ejemplo, ¿verdad? Pero no necesariamente el mastín napolitano tiene que ser un perro tonto, pesado, que se anda cayendo o arrastrando las patas, ¿tá? O que los labios le tocan el piso. Entonces muchas personas, ¿tá? A veces también algunos criadores o aficionados también toman como ejemplo un perro hipertípico que la palabra lo que dice es la exageración de esa tipicidad, ¿tá? Lo toma como ejemplo para destruir la raza, y en realidad ese no es el ejemplo de la raza, ese es el ejemplo de una raza hipertípica, ¿tá? El ejemplo de una raza de un ejemplar que dentro de su raza tiene hipertipicidad, ¿tá? Donde todos sus rasgos están exagerados. Está bueno, y esa hipertipicidad puede conllevar, no es 100% seguro esto, pero sí hay muchas probabilidades de que conlleve ciertos problemas. Bueno, y aquí entramos a la tercera parte de la pregunta, que es los problemas de la raza. Bueno, esto es algo que no es opinión mía, esto es algo que se ha dicho en todas partes, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Que el que tiene esos problemas se siente como tocado, se siente como en evidencia, y obviamente que los egos somos seres humanos, y cuando nos tocan el ego no nos gusta si nos ponemos a la defensiva, cuando en realidad me parece a mí que deberíamos entender que la raza tiene esos problemas para poder trabajar en base a esos problemas para tratar de disminuirlo lo mayor posible. ¿Que es fácil? No es fácil, pero que hay que ser consciente de ellos para poder trabajar sobre ellos, para disminuirlo, eso creo que no cabe duda, ¿verdad? Entonces, hay diferentes motivos de por qué el mastín napolitano tiene ciertos problemas, ¿verdad? Hay diferentes motivos. Pero algunos de los motivos, por ejemplo, es la disminución de la estatura. Muchas veces yo he ido a visitar diferentes lugares, no muchos lugares, pero sí he ido a Argentina a ver exposiciones especializadas con 30 o 40 mastines, he ido a Montevideo, que es la capital, donde hay 7 o 8 mastines más, he visitado un criadero aquí, un criadero de allá, ¿verdad?
¿tá? Y he visto algún mastín que otro, más lo que se ve en Facebook, más lo que una persona puede llegar a comunicarse, ¿tá? Con los mismos propietarios, bueno, y cuánto mide, cuánto pesa, cuánto, ¿tá? Suponiendo que esas cosas en verdad. Y bueno, y es verdad que la tendencia del mastín napolitano es hacerse cada vez más bajo, que es un problema. Perder estatura es un problema, digo, si bien es amplio la medida del estándar, ¿tá? Tenemos entre 60 y 68 centímetros de altura la cruz, las hembras, ¿tá? Y entre 65 y 75 centímetros el mastín napolitano. Pero ¿qué pasa si vos agarrás 10 mastines napolitanos, ¿tá? Y de esos 10 tenés que 7 miden 65, 66 centímetros, 67 máximo, tenés 2 que miden 69, 70 y tenés uno que mide 72, entonces la tendencia es a la baja. Eso se suma también a la tendencia de gustos personales de tener perros cada vez más molosos. Entonces aquí donde cuando uno habla de fenotipo, que es lo que uno puede apreciar externamente, ¿tá? Si bien tiene que ver el fenotipo, también tiene que ver con el temperamento del perro, pero muchas veces se toma el fenotipo como parte de la morfología solamente. Por ejemplo, uno ve una foto y ve la morfología del perro. Entonces ahí se suele hablar de fenotipo, pero en realidad el fenotipo también tiene que ver con el temperamento y las características psíquicas del perro también. Entonces uno ve fenotípicamente un perro más petizo, más corto de brazo, ¿verdad? De patas delanteras cada vez más corto y con más hueso. Entonces uno ve como algo compacto. Ve una mole, ¿verdad? Pero una mole compacta, pequeña en cuanto a altura. Después también hay problemas, pero que existen en muchas razas. El tema es que nadie habla de los problemas, porque si vos a un comprador le empezás a hablar de los problemas de la raza, el comprador va a decir, no, pero me voy a comprar un problema. No necesariamente, porque los problemas no están en todos los ejemplares. Habrá que saber elegir, saber seleccionar. Los propietarios tendrán que informarse un poco más, ¿tá? Confiar en el criador en este caso, para saber lo que va a adquirir. La displasia de cadera es algo que ocurre en varias razas y también está en el mastín napolitano. Pero el tema es qué se hace con la displasia de cadera. ¿Los criadores realizan placa de cadera? No realizan, la mayoría no realiza. Hay un ente que es la FCI que rige el tema de las razas, que hay mucha gente que está de acuerdo, mucha gente que no está de acuerdo con la FCI, que trabajan por fuera de FCI. Bueno, esa FCI tiene en cada país un kennel que es como una subbase o una representación de la FCI en esos países, ¿verdad? Y por ejemplo en Uruguay, el Kennel Club, con una buena intención, es obligatorio, hace que sea obligación hacerle placa de caderas a los perros, ¿verdad? A los mastines y a varios perros más, varias razas más, mastines, cimarrones, varios molosos. ¿Para qué? Para poder cruzarlo entre ellos. Según el resultado de placa, es si podés cruzar tu perro o no. Tiene que haber cierta compatibilidad entre los resultados de las placas para poder cruzar tus perros. Esto te da 100% garantías de que tu perro o los cachorros de ese cruce va a salir sin displasia. No, porque la displasia no solamente depende de los ejemplares que se cruzan, también depende de la crianza, depende del ambiente. Digo, es un tema bastante complejo, pero lo que sí, trabajando en base a eso, se achica el margen de probabilidades de que los futuros cachorros tengan displasia. Por ejemplo, te puede tocar una camada de 9 cachorros donde te tocan 6 que están libres de displasia, te tocan 2 que tienen displasia leve y uno que tiene displasia grave. Digo, bueno, pero yo creo que ese es un buen porcentaje, por ejemplo. Y por lo menos se trabaja en base a algo, en base teniendo ciertos criterios para mejorar la salud del mastín napolitano. Pero en la mayoría de los países eso no sucede. Entonces, ¿es algo bueno que hace Uruguay? Sí, es algo bueno, pero ¿es algo que da resultado? Y no va a dar resultado porque en realidad, si no hay varios países en el mundo, o si la FCI o si los kennel no aplican todo más una regla general para todos, no va a haber ningún resultado. Aparte, los criadores de Uruguay nos vemos en desventaja para hacer los cruces. Mientras en otros países, por ejemplo, están cruzando a los 11, 12, 13 meses, con un macho de 11, 12, 13 meses, en Uruguay, por ejemplo, tenemos que esperar mínimo a los 18 meses, que es cuando el perro ya completó cierta maduración ósea para poder realizar las placas. Después de eso, si las placas dan bien, ahí podés cruzar los ejemplares o no, según la decisión de cada propietario o de cada criador. Otros temas, por ejemplo,
Otros temas, por ejemplo, es el entropión, ¿tá? O el ectropión, ¿tá? Son dos cosas muy similares, ¿tá? Una es la eversión hacia adentro de las pestañas, hacia el ojo, ¿verdad? Donde el ojo roza, donde las pestañas rozan el ojo y generan una herida, que es lo más grave, ¿tá? Dentro de las dos dificultades. Que genera una úlcera, una herida en el ojo y empieza a quedar ciego el perro. ¿Tá? Eso se opera, ¿tá? Se opera, y bueno, es una cosa que también generalmente cuando compras un mastín napolitano tenés muchas posibilidades de que tenga eso. Después tenés el ojo de cherry, ¿tá? El cherry age o la expulsión de la glándula nictitante, se le llama también, digo, tiene varios nombres, pero es más conocido en general como ojo cherry, ojo de cereza. También que es algo que no lo perjudica al perro, pero estéticamente es espantoso, porque imagínate que tiene una pelota roja ahí en el medio del ojo, ¿tá? Y eso es operable, es sencillo, pero también es otro problema que lo tiene el bulldog francés, por ejemplo, también, digo, hay muchas razas que tienen ese problema. Y después hay problemas que yo creo que es un poco culpa de los criadores y de la tecnología, ¿verdad? Y de la situación de cada uno. Yo, por ejemplo, no tengo ni el dinero ni la tecnología en mi ciudad para estar haciendo cesárea, ¿verdad? Y tampoco creo en esa filosofía. Entonces, el mastín napolitano generalmente en muchos lugares, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, te cuento lo que sucede a mi criterio, según la realidad que yo veo. Las perras que quedan preñadas, por ejemplo, por inseminación artificial, ¿tá? Porque el perro se cansa, porque es más complicado, porque hay que ayudarlo, bueno, por diferentes motivos, ¿tá? Inseminación artificial. Primera cosa, fuera de la naturaleza. Segunda cosa, la perra queda preñada, ¿tá? Para el nacimiento de los cachorros no hay parto natural, ¿tá? Es cesárea, sí o sí. Hay quienes lo hacen porque ahorran tiempo, porque es más higiénico, porque pasan menos trabajo, porque, ¿tá? Bueno, otra cosa fuera de la naturaleza. También hay algunos que, si la perra tiene poca leche, o aunque no tenga poca leche, muchas veces, para asegurarse que el cachorro esté mamando bien y todo, por sonda les dan la leche, ¿verdad? Le preparan la leche, ¿verdad? Y se la dan por sonda, ¿verdad? Un tubito por la boca, ¿está? Miden hasta el estómago, y ahí con una jeringa le ponen la leche, ¿verdad? Otra cosa fuera de la naturaleza, el perro ya tampoco mama. Y así con varias cosas más, ¿tá? Donde hay que tener dinero y hay que tener tiempos y hay que tener una filosofía diferente a la que yo pretendo y muchos pretendemos, ¿tá? Pero tal vez son decisiones propias. Yo a eso lo veo como un problema. Puede ser que otras personas no lo vean por un problema y ya está. Bueno, el exceso de arrugas también es otro problema. Bueno, hay varios problemas en el mastín napolitano, que algunos son problemas que todos vemos que son problemas y otros vemos que son problemas por gustos personales, por yo qué sé, al criador que no le interesa la funcionalidad del perro, ¿tá? No se fija si el perro es más funcional, si es menos funcional. Tiene un perro ahí en un almohadoncito, calentito, ¿verdad? Lindo de ver y todo, y ta. Y les gusta eso. Y hay otra gente que le gusta el perro que esté haciendo para lo que el perro fue creado. Y hay muchos que te dicen que fue creado para eso en cierta realidad, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo ahora que hay alarmas, que hay tejidos, que hay alambres de púa, que hay, bueno, muchas cosas que antes, cuando esas cosas no había. Entonces el perro naturalmente ya tenía que empezar a aprender esas cosas porque no había otra forma de protegerse, ¿verdad? Bueno, ahora hay otra forma de protegerse. Entonces hay criadores que eligen criar de una forma o en base a algo, y otros criadores que no. Entonces hay gente que cría específicamente en base a la morfología, que tenga una cabeza linda, una espalda plana, unos buenos ángulos atrás, etcétera, etcétera. Entonces, y hay otros que no, hay otros que preferimos, el caso mío, de tener en cuenta más cosas porque vivimos el mastín napolitano, la raza mastín napolitano la vivimos de otra forma. Otro problema del mastín napolitano es la longevidad. La longevidad se ha reducido mucho. Si uno lee el estándar, te va a decir que el mastín napolitano tiene que vivir hasta los 10 años. Y en realidad no vive hasta los 10 años. Hay líneas, criaderos famosos en el mundo, ¿tá? Desde la ciudad natal, por ejemplo,
del mastín napolitano. El mastín napolitano es proveniente de Italia, es una raza italiana. Que si vos te vas a buscar, de ese criador no encontrás un perro que tenga 4 años. No encontrás un perro que tenga 4 años. Entonces, algunos viven hasta los 6, otros hasta los 7. Capaz que si tenés suerte, algunos viven hasta los 8. Entonces, seguro, uno ve un perro a veces de 10, 12 meses, que es un espectáculo, que es grande, que es un amore, pero seguro, porque uno está viendo eso y le gusta eso y piensa que eso está bien, cuando en realidad un perro a los 11, 12 meses que ya tiene una evolución de una cosa enorme que tendría que estar así a los 4 años, a los 4 años ese perro ya está muerto. Eso tiene que ver tiene mucho que ver con la endogamia, con el tipo de cruce de inbreeding, que se cruza entre parientes muy cercanos, de forma excesiva y sin tener En realidad el inbreeding no es el problema es que para hacer el inbreeding vos tenés que estar seguro de cierta salud de tus perros, ¿verdad? Entonces se fijan ciertos caracteres deseables, pero también se fijan ciertas enfermedades. Y después es muy difícil sacarse eso. Entonces vos ves perros preciosos, divinos, con 13, 14 meses, que parecen de 5 años ya, pero seguro ese perro viene con una aceleración y viene con un problema adentro que ya después, a los 3 años el perro ya no vive, está muerto. Porque heredó una enfermedad cardíaca, o es displásico, o creció demasiado rápido. Entonces hay todo un proceso. El del mastín napolitano me parece a mí que es una raza muy compleja. Esto es una opinión también personal, sin conocer realmente la realidad de las demás razas, porque date cuenta que la misma raza es totalmente heterogénea. Vos mirás los Doberman y vos mirás más o menos todos los mismos Doberman, habrá algunos más grandes, algunos más pequeños, algunos más bajos, algunos más altos, pero son todos más o menos los mismos Doberman, Yo he ido a exposiciones a ver, porque a competir fue una vez sola, y vos mirás las razas y son todas más o menos iguales. Podrá cambiar el pelaje, el manto, algo de eso. Sin embargo, vos mirás el mastín napolitano y es totalmente diferente, unos a otros. Son muy pocos criadores que han logrado una homogeneidad en su plantel, en sus perros, en sus crías. Y bueno, y por último, yo creo que uno de los problemas más grandes, esto creo yo, ¿verdad? Siempre estoy hablando de mi opinión, es el tema de la funcionalidad, de lo que muchos defienden como el trabajo del mastín napolitano. Hay mucha gente que te dice que no existe en el estándar prueba de trabajo para el mastín napolitano. Yo creo que por más que no exista una prueba de trabajo en el mastín napolitano, lo que es la guardia y la protección, podemos todos más o menos entenderlo. Entonces hay gente que te dice, no, mi perro es funcional, si mi perro ladra atrás de una reja, Entonces ahí lo que hay un problema es un problema de entendimiento de la funcionalidad. Yo creo que así como hay mastines, que son mediocres, que son muy malos en cuanto a su fenotipo, en cuanto a su morfología, mejor dicho, que no tienen un hocico cuadrado, sino que lo tienen más bien puntiagudo, que la cabeza en realidad tiende a ser triangular, que el perímetro de hueso es muy poco, que carece de molosidad. Así como hay ese tipo de ejemplares que son muy malos morfológicamente, yo creo que también hay ejemplares que son muy malos funcionalmente. ¿Se entiende? Que el perro, ese perro capaz que es defectuoso, morfológicamente, pero sigue siendo mastín napolitano. Bueno, es defectuoso morfológicamente, pero sigue siendo mastín napolitano. Bueno, lo mismo pasa con los funcionales. Hay algunos perros que morfológicamente son impecables, pero son muy mediocres en su funcionalidad, por diferentes motivos. Por genética, por ambiente, por enseñanza, por falta de educación, por falta de estímulos, por la misma morfología y estructura del perro que no se lo permite. Muchos temas pueden haber de por qué sea, pero que es una realidad de que hay perros, por ejemplo, que son apáticos, que son demasiado lentos, que se arrastran para caminar, que jadean constantemente, que si la temperatura está más de 20 grados ya el perro está fatigado, que a su vez lo tienen que tener gorditos para mí están obesos algunos, pero están gorditos para las exposiciones, porque en las exposiciones los mismos handlers a veces y los jueces te dicen que tienen que estar de cierta forma, Esto, lo que estoy diciendo, se puede ver en cualquier exposición.
hay un grupo en Facebook que yo trato de subir videos de todo tipo, de diferentes lugares y fotos, diferentes ejemplares y diferentes características del mastín y todo. El mastín napolitano de Guardia, Protección y Más se llama. Donde ahí están los videos y están todos, donde se pueden ver desde mastines muy buenos hasta mastines que en exposiciones que dan una vueltita y ya están muertos. Yo mismo he visto en exposiciones perros que están adentro de una jaula, echados, durmiendo, se despierta un poquito, da media vuelta, el perro ahí y está, depende si es adentro o afuera, pero ya queda jadeando y ya después lo echan ahí queda echado. No se ven mastines activos, mastines... Si bien la raza no es una raza activa, como te dije, me parece que el extremo... Es lo que no se puede confundir, ¿verdad? Una cosa es un perro que esté todo el día activo así, y otra cosa es eso sería un extremo, y el otro extremo sería un perro que esté todo el día echado, durmiendo y que no se levante solamente para tomar agua y comer. ¿Está? Como en este caso yo creo que pasa y que estén jadeando todo el día. Y cansados, ¿verdad? Entonces ese es un problema. Y hay gente que está contenta y que le gusta, y hay criadores que no le interesa que el perro sea guardián, o que sea más malo, que tenga una educación respecto a esa función del perro y es respetable. Y es respetable. El tema que, bueno, cuando se charla o se habla, cada uno tiene que reconocer, ¿no? Mi perro morfológicamente es excelente. Me parece a mí, ¿verdad? De que tiene que reconocer cada persona que mi perro morfológicamente es excelente. ¿Está? Ahora, en cuanto a su temperamento y a su funcionalidad, no, es un perro mediocre, por ejemplo. Así como, por ejemplo, yo puedo reconocer, yo tengo perros que he comprado en otro lado, que son muy buenos. ¿Está? Pietro es un caso. Que tuve mucha suerte, yo estuve eligiendo ese cruce, investigando diferentes lugares, diferentes cruces, pero elegí ese cruce y tuve la suerte que me salió un perro excelente, que a su vez con la educación y la crianza ha podido ser un perro para mi gusto excelente, ¿verdad? Porque cumple muy bien con el estándar y a su vez tiene una funcionalidad que yo le da una crianza muy estimulada, ¿verdad? Que es lo que me parece a mí que tendríamos que tratar de hacer todos para poder sacar provecho del perro, ¿verdad? Si es que realmente nos interesa sacar provecho. Si lo quiero tener de adorno, ¿tá? O ahí para que simplemente disuada con su tamaño, bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero también tengo otros perros que fenotípicamente son muy malos, ¿tá? O son malos, o tienen defectos, ¿tá? Y yo decía, no, este perro mío tiene este defecto. Ahora, funcionalmente y la parte de la salud, ¿tá? Están excelentes, que es un poco lo que yo quiero traer y un poco lo que se pretende hacer en mi criadero de forma progresiva, paulatina, lenta, ¿tá? A lo largo, para poder tener de aquí a 5 o 6 generaciones una línea, ¿verdad? Una línea, ahora sí estoy hablando de línea, de mastín napolitano donde todo sea muy bueno, el estándar sea muy bueno, el temperamento y la capacidad de funcionalidad de los perros sea muy bueno, ¿tá? Y la salud sea muy bueno. ¿Tá? Tampoco te hablo de excelente, te hablo de muy bueno. ¿Tá? Capaz que en alguno de esos aspectos es muy bueno, pero el tema es acá. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. El tema es acá cuando no hay el equilibrio ese. Cuando vos tenés un perro que fenotípicamente o morfológicamente es excelente, pero la parte de la salud y la parte de la funcionalidad es muy mala. ¿Se entiende? Entonces hay un desequilibrio. Entonces yo creo que la armonía y el equilibrio es fundamental y es lo que yo busco, ¿verdad? Si lo voy a lograr, bueno, eso no lo sé, capaz que no lo logro nunca y soy simplemente un teórico de las cosas, pero que lo voy a intentar, bueno, lo voy a intentar. Bueno, como verás, no sé, capaz que 15 a 20 minutos estoy hablando del mastín de la forma más resumida que pude. Podría estar hablando mucho más tiempo de diferentes cosas. Te resumí cada uno de los temas en las cosas que más o menos me fui acordando y que creo que son importantes. Obviamente me debo haber olvidado de muchas cosas. Y nada, yo no soy adiestrador de perros, quiero aclararlo a eso, porque los videos que hago son simplemente por información, correcciones que me han hecho estas personas. Trato de absorber un poquito de cada uno de los criadores, de las cosas buenas que me pueden llegar a dejar y para poder aplicarlas. Hay criadores muy buenos, digo, en Argentina, por ejemplo, está Gustavo Di Lorenzo, que tiene perros mastines muy funcionales, él cría varias razas, cane corso también, pero es un criador que trabaja mucho, sabe mucho del tema de estimulación temprana, sabe mucho del tema y tiene gente, aparte Argentina es un país gigante de mucho recurso humano, comparado con Uruguay, y más yo que estoy en una ciudad del interior y no estoy en la capital. Pero te decía, Gustavo Di Lorenzo, por ejemplo, es un criador que a mí me gusta mucho su trabajo en cuanto a la funcionalidad del perro, su estimulación temprana y su estimulación de los perros de la mordida y esas cosas.
Dientes pequeños, otro problema que creo que no lo sumé. El mastín napolitano muchas veces, cada vez viene con dientes más pequeños, cosa que no lo encontrás en otros mastines que tienen cierta deficiencia de la morfología. Por eso digo, capaz que nadie se fija en los dientes del perro cuando va a cruzarlos. Entonces, obviamente, si estás jugado a que la naturaleza diga, o el cruce salga, puede salir de dientes grandes, puede tener dientes pequeños, pero si vos en realidad no trabajás eso o no te fijas en eso, es como que queda a suerte y verdad. Otro criador muy bueno, ya para mencionarlo también, que es Italia, que a mí me gusta mucho, Nello Vaccaro de la Rupe, el afijo Nello Rupe, es un señor de Italia, también, la verdad es que me gustan mucho sus ejemplares porque son armónicos, uno a veces eso de arrugas, ves ojos limpios, ¿tá? Y bueno, y después hay otros problemas como por respecto de los jueces, ¿verdad? Lo que juegan los jueces muchas veces no se entiende, el mundo entero no los entiende a veces, y también hay problemas políticos, ¿tá? Los dueños de la raza italiana, ¿tá? O del ente que rige la raza en Italia, es una familia que está hace muchos años, que tiene perros, algunos muy buenos morfológicamente, otros no tanto, digo, eso es lo de menos, eso no es discutible, pero bueno, hay ciertos problemas políticos ahí donde hay ciertos conflictos en Italia de la raza, entonces también es algo que creo que no le hace bien a la raza. Cualquier otra pregunta, estoy a las órdenes. Muchas gracias, señor Pedro. Pues creo que ha sido muy puntual. Sí, a mí me surgen varias dudas. Pues yo aquí obviamente admito yo no ser un conocedor del mastín napolitano, por eso me di a la tarea de invitar a un criador que tenga mastines funcionales, no el típico mastín napolitano lleno de arrugas y muchas veces con obesidad, con huesos muy pesados, etcétera, que pues obviamente lo imposibilitan o lo limitan mucho a realizar su función. Bueno, a mí de mi parte me surgen varias dudas. Viene siendo ahorita prácticamente ¿qué consejos le daría usted a una persona que quiera adquirir un perro de esta raza? Y bueno, también ¿cuáles vienen siendo los costos promedio? Yo sé que esto de los perros es muy variable, realmente no hay un costo promedio como tal, pero sí regularmente los criaderos suelen manejar ciertos rangos de precios. Entonces ahorita me surgen esas dudas. Otra duda que a mí me surge es ¿cómo es el mastín con la familia? Bueno, con respecto a los precios, te diría que en Uruguay, por ejemplo, encontrás, o en Sudamérica, encontrás desde $1.000, estamos hablando siempre de mastines con pedigree, ¿verdad? Desde $1.000 a $2.500, y incluso en algún país de Sudamérica podés encontrar por $3.000 también. Después, por ejemplo, en Estados Unidos, que evidentemente es otra economía, yo quedé anonadado con los precios porque cualquier ejemplar que a veces yo he visto ejemplares que para mí no significarían mucho, ¿verdad? En cuanto a estructura, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a nada, $4.000, por ejemplo, un ejemplar. Y después ejemplares en Europa que a veces por la sangre, por ser hijo de o porque son cruces que realmente a veces pueden llegar a valer la pena, también tenés desde $2.000, $2.500, $3.000, $4.000. A todo eso a veces tenés que sumarle envíos, que también los envíos varían a veces desde $1.000, si son cercanos dentro de un mismo continente, en países limítrofes, a veces tipo cruzar un océano entero. Con respecto a quien quiera adquirir un mastín napolitano, yo creo que primero tiene que saber para qué lo quiere hacer perro, ¿verdad? ¿Para qué quiere un mastín napolitano? ¿Quiere el mastín napolitano para tener en su casa un perro grande, arrugado, majestuoso, que la gente lo admire cuando va?
por una cuestión de ego y tener algo como artístico así, porque el mastín napolitano tiene algo de artístico en todo su morfología, ¿verdad? Su cabeza, sus arrugas, sus cavidades en la piel. Bueno, si quiere eso o si quiere un perro que cumpla una función, ¿tá? Y bueno, y después hay un tema de dinero, ¿verdad? Cuando alguien paga algo a mayor precio que otras cosas, debe recibir algo mejor, ¿verdad? Si yo pago algo que vale 2.000 y pago algo que vale 3.000, bueno, eso que vale 3.000 tendrá que tener ciertas garantías o algo que haga que valga 3.000, no simplemente por ser de... Si uno compra un calzado que sale 3.000, bueno, el calzado es más resistente, es un material más adherente, capaz que si es para hacer algún deporte, tiene costuras más fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá un mastín napolitano que salga más caro, ¿tá? Tendrá que tener ciertas garantías. Y bueno, y después me parece que informarse mucho, hacer preguntas con respecto a la salud. De nada sirve pagar 3.500, 4.000 $. Un ejemplar me parece a mí que te va a durar 3 años o 4. A ver, mucha gente o muchos criadores te dicen, pero ¿cómo asegurás eso? No lo asegurás, pero sí en márgenes. Si ese cachorro proviene de un ejemplar que sus padres o sus abuelos, mejor dicho, vivieron hasta los 3 años y medio, y bueno, evidentemente ya empezás con el pie izquierdo, ¿verdad? No tiene placa cadera, tiene problemas de Demodex, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que primero que nada tiene que saber para qué quiere el ejemplar, y una vez ahí, bueno, informarse en cuanto al estándar, en cuanto a los problemas que puede llegar a tener o no, y después, bueno, ver en los padres qué problemas hay. A ver, el prognatismo, por ejemplo. El prognatismo es un defecto no deseado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el perro cuando muerde tiene que prenderse, y si tienes prognatismo el perro no se prende, ¿verdad? Entonces, capaz que a alguien no le interesa, porque capaz que tiene un leve prognatismo el perro, no lo quiere para cría, lo quiere para otra cosa, y ese perro le va a servir porque es un perro muy funcional en cuanto a la guardia, en cuanto al temperamento, y el perro va a durar 10 años. Buenísimo, ¿está? Pero capaz que alguien que va a querer cazar con ese perro y quiere un mastín más liviano, va a buscar un mastín más liviano, no va a buscar un mastín súper huesudo, súper cabezón y súper moloso. Entonces yo creo que el propietario tiene que saber para qué quiere ese perro. Y después, bueno, como te dije anteriormente, la salud es importantísima, y después, bueno, según lo que paga, exigir ciertas garantías, entre comillas, o por lo menos ciertas características con respecto a la salud. Muy bien. Sí, pues como en todas las razas, pues hay niveles de perros y niveles de criadores, obviamente. Y pues obviamente, como todos, nos encontramos desde abajo con los criadores de traspatio, que, como usted bien comenta, no realizan placas, nada más están cruzando por cruzar, y muchas veces buscando nada más la morfología, que el perro se vea bonito, que se vea arrugado, para pues obviamente venderlo rápido. Y pues desde ahí ya nos vamos para arriba, ya con criadores más serios, profesionales, y muchos que, así como usted, pues buscan sobre todo la funcionalidad, que yo considero que es muy importante, no solo en el mastín napolitano, sino en todas las razas. Y pues ya muy poca gente está criando por funcionalidad,